Asama, un humano amargado y solitario, ingresó a Seton Academy, una escuela poblada en su mayoría por estudiantes con características animales. Desde el primer momento, le molestó estar rodeado de criaturas que encontraba irritantes. Su día empeoró cuando durante la ceremonia de apertura fue alcanzado por una piña lanzada al azar. Al devolverla con furia, terminó golpeando a una chica loba, Ranka Okami, quien, para su sorpresa, no lo culpó. Convencida de que el ataque venía de un camarón, en una pecera, arremetió contra el tanque, provocando su ruptura. El pequeño camarón, que resultó ser el director, intentó seguir su discurso. Ranka lo trató como si fuera un juguete. Más tarde, Jin fue a la cafetería con la esperanza de encontrar algo de paz. Pidió su comida y buscó un lugar alejado, pero no logró evitar el caos cuando Ranka apareció en su mesa. Tras ofrecerle un trozo de carne, creyó que ella se iría, pero en lugar de eso, la loba lo nombró parte de su manada, cosa que él rechazó con desdén. La situación dio un giro inesperado cuando una chica humana, Hitomi Hino, se le acercó para sentarse con él. Por primera vez en el día, Jin se sintió aliviado. Sin embargo, Ranka volvió e interrumpió la conversación, provocando que Hitomi huyera asustada. Molesto por la intromisión, Jin intentó apartar a Ranka, negando toda asociación con ella. Al notar que la había herido, trató de hacerle entender que no podían mezclarse, pero Ranka, con lágrimas en los ojos, defendió su creencia de que la amistad entre especies era posible. Recordó cómo un niño humano la había defendido años atrás, sin saber que ese niño era el propio Jin. Esa noche Jin recordó con claridad el evento. Había intentado detener a unos osos que molestaban a una loba pequeña, pero terminó siendo golpeado. Desde entonces había alimentado un profundo rencor hacia los animales. A pesar de todo, Ranka había lamido sus heridas con ternura, algo que lo había marcado. Al día siguiente, Hitomi le propuso a Jin formar un club de cocina, idea que aceptó con entusiasmo, pero Ranka volvió a aparecer sintiéndose desplazada al verlos juntos. Más tarde, mientras transportaban utensilios al club, vieron como Ranka era obligada a cargar pesadas bolsas. Cuando cayó, intentó castigarla, pero Hitomi intervino. Se defendió diciendo que Ranka se había unido voluntariamente a su grupo, aunque quedó claro que solo lo había hecho porque Jin la había rechazado. Cuando intentó llevársela de nuevo, Jin intervino con firmeza. Al sentirse confrontada, despidió públicamente a Ranka, alegando que una loba no tenía lugar en su rebaño. Al explicar que las cebras como ella eran raras y superiores, Jin replicó que estaba más emparentada con los burros. Luego la cargó al hombro y le mostró a todos la evidencia biológica, dejándola humillada. Tras huir avergonzada, Hitomi cuidó a Ranka, pero esta también se alejó cabizbaja. Hitomi la encontró horas más tarde tras el edificio de la escuela. Justo cuando intentaba invitarla al club, aparecieron 3 osos. Al escuchar los gritos, Jin corrió hasta el lugar y vio a Ranka enfrentándolos para proteger a Hitomi. Sin dudar, se unió a la pelea. Usó un aerosol para defenderse, pero los osos estaban preparados. Uno de ellos golpeó fuertemente a Jin y Ranka. Cuando parecía que todo estaba perdido, el profesor tiranosaurio intervino y expulsó a los agresores con facilidad. En ese momento, Hitomi llegó corriendo. Fue entonces cuando Jin comprendió que había sido ella quien había alertado al profesor. Ranka se alejó con tristeza, pero Jin la llamó y le confirmó lo que tanto deseaba escuchar, que formarían una manada juntos. Ranka abrazó a Jin con alegría, lamiendo su rostro como muestra de bienvenida a su manada, tal como lo haría una loba auténtica. Hitomi, sorprendida por la escena, se marchó, pero no sin antes recibir también el efusivo gesto de Ranka. Al día siguiente, en el club de cocina, Jin le explicó que para unirse debía demostrar su habilidad preparando algo realmente sabroso. Ranka aceptó el reto con entusiasmo, justo cuando una nueva voz interrumpió su declaración. La intrusa se presentó como Yukari, una koala con pasión por la cocina que deseaba unirse al club. Yukari confesó estar cansada de su dieta monótona de eucalipto y buscaba recrear un sabor olvidado de su infancia. Jin le planteó una prueba, esperando que fallara, pero Yukari cocinó con destreza. Aunque sus ingredientes cayeron al suelo, durante la preparación, logró recuperar todo y presentar un platillo aceptable. Hitomi, encantada con el resultado, le dio la bienvenida al club, lo que obligó a Jin a aceptar a regañadientes. Luego fue del turno de Ranka, quien desbordaba torpeza al lavar verduras con jabón y morder la carne cruda mientras cocinaba. Yukari preguntó por qué alguien sin experiencia como ella quería unirse, y Hitomi explicó que simplemente deseaba estar con su manada. La conversación giró en torno a la relación entre Hitomi y Jin, y Yukari asumió que eran pareja. Hitomi lo negó tajantemente, hiriendo el orgullo de Jin, quien atribuyó sus lágrimas al efecto de las cebollas. A pesar de sus celos, animó a Ranka a cocinar con amor. El resultado fue un desastre aromático, pero Yukari, obligada a probarlo para ser aceptada por completo, descubrió que el sabor le recordaba a su primera comida, una preparación de eucalipto sin digerir llamada pap, que las crías de koala reciben para digerir correctamente su dieta. Emocionada, limpió su plato y fue admitida formalmente en el club. Mientras celebraban, sin darse cuenta, eran observados desde un árbol por una misteriosa chica gato. Más tarde, Hitomi informó que se acercarían al club de jardinería en busca de vegetales frescos, ya que el presupuesto era limitado. Durante la reunión, descubrieron a la gata infiltrada. Yukari la reconoció como Kurumi, quien se presentó con un encantador ronroneo que rápidamente convenció a Hitomi y Yukari de permitirle quedarse. Para desconcierto de Jin y Ranka,
Ranka. Visitaron el club de jardinería y el presidente les informó que sufrían robos de vegetales. Kurumi, con su estrategia habitual, frotó su cabeza contra él y activó su ronroneo hipnótico. Dos miembros del club ofrecieron sus verduras, revelándose como los verdaderos ladrones. El presidente los persiguió, mientras las chicas agradecían la ayuda de Kurumi. De regreso en la cocina, Kurumi se mostró desinteresada por las tareas del club y se acercó a Jin, preguntando sobre su relación con Ranka. La respuesta brusca de Jin no la inmutó, simplemente le dio un golpe con su nariz, asegurando que era un saludo gatuno. Kurumi propuso formar un club dedicado al descanso, intentando convencerlas con su ronroneo. Sin embargo, su estrategia falló esta vez. Al ver que nadie aceptaba su propuesta, se fue molesta, asegurando que no quería participar en algo tan aburrido. Al día siguiente, Ranka interceptó a Jin con entusiasmo y lo llevó a conocer a una nueva aspirante al club, una perezosa llamada Miyubi. Jin rechazó la idea de inmediato, alegando que no era una candidata viable, pero Ranka no entendía sus razones. Un profesor apareció por la ventana y les pidió que ayudaran a llevar a Miyubi a su dormitorio. En el trayecto, la perezosa se desmayó por el esfuerzo. Jin, resignado, la cargó hasta su habitación. Estaba a punto de irse cuando Ranka le pidió ayuda para llevar a Miyubi al club al día siguiente, pero él se negó. Ranka, decepcionada, decidió hacerlo por su cuenta. Al notar que Ranka le quitaba la ropa a Miyubi para bañarla, Jin preguntó por qué lo hacía. Ranka explicó que necesitaba ayuda para asearse, pero como no había jabón, salió a buscarlo, dejando a Jin a cargo. Al ver que Miyubi se había desmayado de nuevo, Jin decidió asistirla. Después del baño, la ayudó a vestirse, y Miyubi, agradecida, le ofreció té. Le explicó que Ranka le había dicho que podía hacer amigos en ese club, y ella deseaba hacerlo. Poco después, Ranka regresó con Hitomi y Yukari. Jin, viendo su dedicación, aceptó que Miyubi se uniera al club, lo que llenó de alegría a todos. Kurumi, que los había estado siguiendo todo el día, fue confrontada por Jin, quien notó que su actitud encubierta no le sentaría bien ni en la CIA ni en el MI6, aunque intentó disimular, asegurando que solo pasaba por ahí. Jin, con su habitual sinceridad mordaz, indicó que su cola erguida delataba su verdadero deseo de ser parte del grupo. A pesar de la invitación implícita, Kurumi lo negó y escapó de la habitación. Al día siguiente, sin embargo, volvió a observar desde la rama de un árbol mientras el club cocinaba, y todos entendieron en silencio que ella era una especie de miembro fantasma. Mientras tanto, en la sala del consejo estudiantil, el presidente Miki, una rata topo obsesionada con la pureza de las especies, usó la asamblea escolar para anunciar su política de separación entre especies. Al regresar a su oficina, se despojó de su ropa, incómoda con ella por naturaleza. Observaba un video de las actividades del club de cocina. Determinada a disolverlo por promover relaciones que consideraba antinaturales, exigió información detallada de los miembros del club. Los agentes topos mostraron grabaciones de las actividades de Hitomi, Yukari y Miyubi, mientras admitían no poder acercarse a Kurumi por razones biológicas. Al solicitar el video de Jin y Ranka, se le advirtió sobre su contenido. Insistió y al verlo, colapsó ante la escena de Ranka, lamiendo el rostro de Jin. Convencida de que estaba frente a un peligroso promotor de relaciones interespecies, ordenó reunir más pruebas para actuar en consecuencia. Mientras eso ocurría, Jin disfrutaba de un tranquilo momento en la cocina junto a Hitomi, soñando con compartir más tardes de cocina a su lado. Ese breve instante de paz terminó cuando Ranka apareció de la nada, pegándose a su cara con una efusividad incontrolable. El caos aumentó cuando una manada de leonas irrumpió en la sala y tras confirmar la identidad de Jin, lo capturaron. Ranka se opuso con determinación, por lo que también fue llevada con él. Ambos fueron llevados ante King, un león imponente que confesó haber traído a Jin para pedirle consejo amoroso. Estaba enamorado de Shiho, una impala del equipo de atletismo, pero no sabía cómo acercarse a ella sin asustarla. Jin, poco impresionado, le indicó que debía dejar de enviar a sus leonas y hablarle directamente. King, horrorizado ante la idea de acercarse por sí mismo, lo intentó sin éxito durante todo el día. La situación escaló cuando un león rival irrumpió en la clase y desafió a King por su harén, usando a Shiho como rehén para forzar la pelea. Rodeado y golpeado por otros leones, King se levantó con un aura devastadora. En lugar de luchar, se cortó la melena frente a todos, acto que provocó la huida de sus leonas. Su enemigo intentó alardear, pero fue lanzado fuera del aula con un solo movimiento. King se disculpó con Shiho por haberla involucrado, y al darse la vuelta, ella le pidió que intentaran ser amigos, lo que aceptó con una sonrisa genuina. Más tarde, los topos regresaron con nuevas grabaciones y las presentaron a Miki, quien ahora veía a Jin como una amenaza confirmada. Ordenó su captura, pero él se negó a acudir. Miki, enfurecida, se vistió y fue directamente al club de cocina. En el camino se cruzó con Kurumi, que no resistió la tentación de jugar con los topos, provocando su estampida. Al llegar a la cocina, Miki se despojó nuevamente de su ropa y comenzó a lanzar acusaciones contra Jin, exigiendo una confesión por promover lo que ella consideraba un harén antinatural. Jin se negó a admitir cargos falsos, pero la entrada repentina de King, ofreciendo consejos de gestión de harenes, pareció confirmar las sospechas de Miki. Ella declaró que el club sería disuelto de inmediato. Hitomi intercedió, asegurando que lo único que hacían era cocinar, y rogó por una oportunidad. Miki accedió, pero impuso una condición: todos los miembros no humanos debían ser expulsados
expulsados del club para que este continuara existiendo. Hitomi no estaba contenta, pero Jin aceptó el castigo hasta que Ranka irrumpió cargando a los amigos de Miki, quienes suplicaron por ella tras ser salvados de Kurumi. Yukari y Miyubi llegaron y fueron recibidas con lamidas de Ranka. Miki, al ver la escena, comprendió que había juzgado mal a Jin y prometió mantener vigilancia. En la academia los machos peleaban por el dominio dejado por King. En medio de los rumores, Yukari comentó que estudiantes de otra escuela atacaban creyendo que el ganador de la guerra podría controlar la institución. Aunque Jin lo vio absurdo, otros confirmaron que algunos habían sido hallados medio enterrados en zonas del campus. Ranka prometió proteger a todos, aunque Jin dudó de su fuerza. Ella dijo que entrenaría para ser como su hermana, con quien discutió antes de irse de casa. Desde afuera, una manada de lobos los espiaba. Eran parte del grupo de Ferril, hermana mayor de Ranka. Tras confirmarlo, informaron a Ferril, quien se emocionó y se lanzó cuando oyó a Ranka llamar a Jin. Rompió la puerta y sorprendió a todos. En lugar de atacar, comenzó a lamer a Ranka. Yukari dudó del parentesco por el tamaño, y Jin explicó que vivía en clima frío, lo que la hacía más grande, además de haber dado su abrigo a Ranka para protegerla. Ferril se conmovió al entender su tamaño. Luego elogió a Jin, quien aclaró que no era un chimpancé. Al escuchar sospechas sobre la guerra, Ferril dijo que no le interesaba, solo había venido por Ranka, pero ella se negó a regresar, ya que ahora tenía su propia manada. Ferril estalló al saber que había hecho votos con Jin, lo alzó furiosa y Ranka amenazó con odiarla si lo dañaba. Ferril, devastada, se desmayó y su manada la sacó del lugar. Al día siguiente, tras derribar a un oso, Ferril fue desafiada por una hiena llamada Yena, pero al oír la voz de Ranka, se escondió con su manada. Yena, extrañada, fue al spa donde estaban Jin y Ranka. Al intentar acercarse, cuestionó la debilidad de Jin, quien le recordó que ella también era hembra. Las otras hienas quedaron sorprendidas y Yena se retiró. Más tarde, Jin la encontró en el club, olfateando a Hitomi. Exigía una disculpa por ser llamada mujer, pero Jin se negó. Intentó demostrar su masculinidad, pero nada funcionó. Incluso insinuó mostrarle algo para probar su punto, lo que Jin detuvo firmemente. Él explicó que las hienas hembras también desarrollaban ciertas características físicas que confundían a otros. Yena recordó viejos traumas y huyó al escuchar que podía seguir viviendo como mujer si así lo quería. Llegado el día de campo, Ranka pidió a sus amigos competir con ella, pero solo Miyubi aceptó. Ambas entrenaron, pero Miyubi colapsó al primer paso. Mientras descansaban, fueron interrumpidas por el consejo estudiantil que realizaba mantenimiento. Ranka y Miyubi intentaron ayudar, pero solo retrasaron el trabajo debido a los desmayos de Miyubi. Atomi llevó a Jin a observar el entrenamiento. Le agradaba la determinación de las chicas y pidió que participaran. El día del evento, Miyubi llegó corriendo con energía, pero colapsó poco después. El médico explicó que tenía fiebre alta, razón por la que se movía más de lo normal. Aunque quiso competir, Ranka le pidió que descansara y se recuperara primero. Los juegos comenzaron con una carrera que Ranka perdió al resbalar junto a otros por cáscaras de plátano dejadas por los chimpancés. Su representante ganó sin esfuerzo. Jin protestó, pero el reglamento no prohibía usar trampas ingeniosas. Los chimpancés ganaron todas las pruebas antes del almuerzo, gracias a trucos similares, acumulando 150 puntos, mientras el club de cocina seguía con 0. La última carrera ofrecía 300 puntos y Jin diseñó un plan. Reclutó a Kuro y sus burros para cruzar un tramo nevado. Cuando flaquearon, Jin mintió diciendo que Napoleón cruzó los Alpes en burro, lo que infló su orgullo y avanzaron con fuerza. En una prueba de fuerza contra Yukari, preocupados por ser superados, drogaron a Hitomi con plantas dormideras antes de la competencia acuática. En la enfermería, Yukari también fue afectada y aunque Ranka quiso reemplazarla, Jin le pidió reservar fuerzas para el tramo final. Miyubi, aún enferma, se ofreció a competir. Aunque Jin dudaba, Ranka confió en ella. Miyubi casi se ahogó por culpa del chimpancé, que la salpicó desde su bote. Jin le lanzó un flotador, pero ella siguió nadando. Los estudiantes la animaron con fuerza. Al llegar a la meta, fue recibida entre aplausos. Ranka salió al tramo final. Cuando el chimpancé intentó detenerla con un taser, ella lo derribó y lo amenazó con firmeza. El rival cayó desmayado y Ranka cruzó la meta, asegurando la victoria. Días después, la escuela se preparó para recibir a una panda famosa, Mei Mei. Ranka fue asignada a construir una fuente termal, pero Jin terminó haciéndolo todo. Mei Mei rechazó a Miki como guía, exigiendo que hiciera algo gracioso. Presionada por Feng Feng, Miki fingió mudar de piel quitándose la ropa, pero Mei Mei ya se había escapado. Durante su paseo, Mei Mei encontró a King, quien pensaba en Shijo con unas tijeras en mano. Ella, sin aviso, le cortó un gran mechón de cabello. El resto se cayó y quedó calvo. Ella usó el cabello como peluca y siguió explorando. Guiada por el aroma de albóndigas, llegó a la cocina del club y se las comió todas antes de que pudieran probarlas. Jin la enfrentó y al quitarse la peluca, reveló su identidad. Tras exigir más albóndigas y ser rechazada, fue expulsada por Jin. Al día siguiente volvió a pedir el platillo en clase, pero Jin se negó. Ranka explicó que debía haber acuerdo del club para cocinar algo. Mei Mei y Feng convencieron a cada miembro con regalos. Cuando Jin volvió, todos ya habían votado a favor. Aceptó cocinar solo si Mei Mei ayudaba. Al amasarla, ella se enojó por recibir órdenes y arrojó el bol al suelo. Jin le exigió recogerlo y aunque refunfuñó, lo hizo. Luego descubrió
descubrió que le gustaba que le hablaran con rudeza. Cuando las albóndigas estuvieron listas, Mei Mei se negó a compartirlas. Aún así, Ranka le pidió unirse al club. Jin advirtió que no serviría de nada, pero ella aceptó. El día siguiente, Jin la encerró en una jaula para que Kurumi se acostumbrara a su presencia. Ranka dudó del plan, pero al notar que Kurumi volvía a su estado normal, quedó sorprendida. Las chicas intentaron convencerla de aceptar a Mei Mei, pero Kurumi las ignoró. Mei Mei se negó a salir de la jaula hasta que Kurumi la aceptara y decidió pasar la noche allí. Al final del día, sola y algo desanimada, cayó en silencio al notar que Kurumi había entrado con ella. Mei Mei intentó hablar con Kurumi, pero fue ignorada. Aún así, le confesó que deseaba unirse al club porque le gustaba estar con ellos. Kurumi no respondió, pero recordó cuánto disfrutaba ese ambiente y se marchó sin decir palabra. A la mañana siguiente, Mei Mei despertó cubierta con una manta. Junto a ella, uno de los topos dormía fuera de la jaula. Cuando este se quejó de que Kurumi los había arrastrado allí, Mei Mei entendió que era su manera de aceptarla. Cuando los demás llegaron, les contó lo sucedido justo antes de que Kurumi entrara, frotara su cabeza contra ella y se marchara con calma. Aunque no recibió palabras, el gesto bastó. Ranka declaró que para entrar al club debía lamerle la cara, pero Mei Mei malinterpretó y fue directo a lamerle la cara a Jin. Días después, Jin se dirigía a la escuela cuando Ranka lo abordó como cada mañana. Sin que lo supieran, Ferril y su manada los observaban. Koromori, su mano derecha, sugirió hablar con Ranka. Ferril se negó. En ese momento, una tejona llamada Tel apareció rogando unirse a la manada. Había sido salvada por Ferril de un grupo de osos y desde entonces la seguía como una cachorra devota. Koromori insistió en que solo los lobos podían unirse. Yena, quien también estaba oculta en los arbustos, explicó que solo estaba ahí para observar a Hitomi, a quien consideraba su modelo, para volverse más femenina. Tel mintió diciendo que ya era parte de la manada. Koromori desmintió de inmediato. Cuando Tel preguntó si sería aceptada si vencía a Ranka, salió corriendo a buscarla, pero se distrajo con un pájaro en el camino. Más tarde, Yena imitó a Hitomi durante el almuerzo, pero fracasó. Al ser descubierta, confesó que deseaba volverse más femenina. Hitomi le recomendó hablar con el club para que la ayudaran. En la sala del club, Jin le dijo que imitara directamente a Hitomi, pero señaló que no se comportaba como una matona. Yukari le propuso a Hitomi que actuara como Yena, así que la pusieron en escena imitando su postura y tono. Sus movimientos llamaron la atención de todos, pero fueron interrumpidos cuando Tel irrumpió pidiendo pelear con Ranka. Ranka se negó y fue Yena quien la echó. Con el tiempo comenzó a cambiar. Todos notaron su comportamiento más delicado, pero su intento por encajar se rompió cuando regurgitó la comida. Frustrada, rompió en llanto al pensar que jamás sería una dama. Mei Mei le sugirió que aceptara quién era. Antes de responder, Tel apareció otra vez, lista para retar a Ranka. Sin embargo, un león rival la levantó del suelo y comenzó a golpearla junto a sus compañeros. Gracias a su piel gruesa, no sufrió daño, pero Yena, furiosa, los expulsó a todos con un solo movimiento. Cuando Tel volvió a insistir en su reto, Yena se ofreció a luchar en lugar de Ranka. Durante la pelea, Tel la roció con un líquido fétido que, llevado por el viento, alcanzó también a Jin y Ranka. Mientras celebraba su victoria, Ferril llegó enfurecida y aplastó a Tel contra el suelo. El impacto envió a todos por los aires. Ferril se lanzó sobre Ranka y la abrazó. Preocupada, Tel emergió de los escombros, agradeció a Ranka por permitirle unirse a la manada. Aunque aún molesta, Ferril aceptó su entrada al ver la sonrisa de su hermana. Esa noche, Yena visitó a su familia para comunicar que había vuelto a ser quien era. Aunque decepcionados por no verla usar vestidos, se alegraron de su felicidad. Al día siguiente se unió a Hitomi durante el almuerzo, y cuando Jin llegó con Ranka, notó la nueva dinámica. Poco después, los estudiantes de primer año partieron en excursión a la Academia del Mar. Jin, aunque fingía desinterés, se sentía atraído por la atmósfera del lugar y por la oportunidad de estar cerca de Hitomi. Una ballena llamada Kana ofreció un espectáculo para dar la bienvenida, pero se agotó rápidamente y fue abucheada. Ranka sintió pena por ella, y antes de que Jin pudiera desanimarla, pensó que sería mejor dejarla ocuparse de eso y disfrutar su propio tiempo libre. Animó a Ranka a encontrar a la ballena, y como esperaba, ella y Mei Mei salieron a buscarla. Al encontrar a Kana, esta les agradeció por acercarse. Ranka prometió que Mei Mei le enseñaría cómo entretener a una multitud. Mei Mei, confiada, pidió a Fen que le trajera una llanta y mostró sus habilidades como panda, básicamente verse tierna sin hacer nada. Aunque Kana agradeció el esfuerzo, explicó que su sueño era realizar natación sincronizada con delfines nariz de botella. Ranka le preguntó por qué no se unía al club y Kana confesó que no la aceptaban. Antes de que pudiera explicarse, apareció Ruka, la capitana del club de delfines, emergiendo del agua como si caminara sobre ella. Ignoró por completo a Ranka y Mei Mei y reprendió a Kana por actuar por su cuenta. Mientras tanto, Jin paseaba con los demás, y cuando Hitomi propuso buscar a Ranka y Mei Mei, él se negó, sabiendo que probablemente estarían metidas en algún caos innecesario. Los demás también sintieron curiosidad por saber cómo les iba a Ranka y Mei Mei, por lo que fueron a buscarlas. Jin, aunque a regañadientes, terminó yendo con ellos. En el acuario, Ranka y Mei Mei confrontaban a Ruka por rechazar a Kana. Ruka sostuvo que no podía permitirle entrar al club porque no seguía el ritmo y arriesgaba el espectáculo. Kana
comenzó a llorar, pero su expresión parecía una sonrisa, lo que enfureció aún más a Ruka, que se marchó molesta. Kana confesó que aunque Ruka tenía razón, aún deseaba formar parte del club. Durante su ceremonia de ingreso, el espectáculo de natación sincronizada la conmovió tanto que soñaba con unirse a ellas. Fue entonces cuando Jin y el resto del grupo se reunieron. Jin le sugirió que aprovechara su habilidad vocal. Las ballenas beluga eran conocidas por emitir sonidos que se asemejaban al canto. Si perfeccionaba esa capacidad, podría acompañar al grupo sin romper la sincronía. Ranka pensó que era una gran idea y propuso que todos organizaran un espectáculo para demostrar lo que Kana podía hacer. Durante la primera práctica, Kana intentó cantar, pero fue tan terrible que los presentes se taparon los oídos. A pesar de eso, Ranka la animó a seguir. En las gradas, las integrantes del club de natación observaban con burla, excepto Ruka, que permanecía en silencio. Esa noche Jin salió de su habitación para escapar de una pelea amorosa entre sus compañeros y se topó con Ruka, quien cayó de rodillas sollozando, pidiéndole que convenciera a Kana de rendirse. No tardó en descubrir que Ruka estaba dormida, con la mitad de su cerebro consciente, como era común en los delfines. Su personalidad era distinta en ese estado, más amable y sensible. Le confesó que incluso si Kana perfeccionaba su canto, no la aceptaría porque eran especies diferentes. Cuando su sueño cambió, la personalidad original regresó, volviendo a su actitud fría. Al día siguiente, Jin escuchó como Ranka le decía a Kana que confiaba plenamente en Jin. Ese gesto hizo que Jin reconsiderara su posición y animara a Kana a cantar desde el pecho, en lugar de la garganta. Kana no sabía cómo, pero Ranka prometió ayudarla. Llegado el día de la presentación, las chicas ingresaron a la piscina. Al ritmo de la voz de Kana, comenzaron a nadar en sincronía. Las burlas del club de natación se silenciaron cuando la melodía cambió. Ruka, atrapada por la belleza del canto, no pudo resistirse. Se sumó al espectáculo con volteretas y movimientos impecables. Sus compañeras la siguieron y el público estalló en vítores. Al final del acto, Ruka se disculpó con Kana y la aceptó oficialmente en su club. De regreso en la escuela, Jin cargaba a Miyubi rumbo al club. Mei Mei y Ranka insistieron en que los llevara a ellas también y acabó colapsando bajo el peso. Más tarde, Mei Mei vio a una niña observándolos desde la puerta, pensó que era una fan, se acercó y la saludó, pero la chica se golpeó la cabeza contra la pared y se desmayó junto a Miyubi. Más tarde, en el club, Jin explicó que la niña era un tercero y que, al estresarse, se autolesionaba. Mei Mei no comprendía cómo podía haber causado eso, pero Jin señaló que su sola presencia podía provocar tensión. Durante la clase de gimnasia, la chica volvió a observarla. Al intentar acercarse, ella huyó, pero Mei Mei la siguió y volvió a intentar hablarle. Esta vez la chica saltó y se estrelló contra el suelo. Miyubi explicó que era una respuesta extrema al estrés. Decidida a hacerse su amiga, Mei Mei le pidió ayuda. Con paciencia, ambas lograron que la niña se sintiera más cómoda. Eventualmente, Mei Mei la presentó como Manako, usando una máscara para ocultar su rostro, ya que este causaba alegría desbordante que terminaba en crisis. Cuando Ranka intentó hablarle, Manako se desmayó, golpeándose la cabeza. Mei Mei advirtió a todos que no la miraran ni le hablaran sin cuidado. Jin le cuestionó por qué la había traído, y Mei Mei respondió que quería mostrar la fuerza de su nueva amiga. Conmovidos, todos la aceptaron. Manako, agradecida, ofreció un breve discurso y al terminar, intentó golpear su cabeza contra el suelo. Por suerte, Miyubi la amortiguó y luego le dio una leve bofetada, regañándola por querer rendirse. Manako prometió resistir y Mei Mei las abrazó a ambas, provocando que se desmayaran. Poco después, un tifón azotó la ciudad, inundando el nivel subterráneo de la escuela. Los dormitorios fueron reorganizados para compartir espacios. A Jin no le entusiasmaba, recordando experiencias pasadas, pero no tuvo opción. Al llegar a su nueva habitación, descubrió que Miki la había convertido en la nueva oficina del consejo estudiantil. Como siempre, vestía solo ropa interior y no le dio importancia al comentario de Jin. Ella le preguntó si quería ser presidente del consejo estudiantil. Según ella, lo había observado durante mucho tiempo y creía que sería un gran líder. Jin imaginó una utopía sin estudiantes animales, todos liberados de regreso a la naturaleza. Miki interrumpió su absurda fantasía, advirtiendo que eso sería un abuso de poder. Jin replicó que ella también lo hacía, obligándolo a convivir con su exhibicionismo. Miki, para no ser acusada de discriminación, se vistió y canceló su propuesta. Justo en ese momento, un alboroto en el pasillo captó su atención. Ambos salieron a investigar y encontraron una multitud de estudiantes esperando hablar con ella. Miki aceptó escuchar a los estudiantes que esperaban afuera de la habitación de Jin. Los fue atendiendo uno por uno, invadiendo su espacio, aunque luego se disculpó, confesando que a veces dudaba de ser una buena líder. Dijo no simpatizar con las relaciones entre especies, pero ver lo felices que eran sus compañeros la hizo reflexionar. Jin señaló que ella también mantenía relaciones de ese tipo, al cuidar por igual a cada alumno. Sorprendida, Miki se dio cuenta de que era verdad y eufórica, se quitó toda la ropa. Jin se apresuró a cubrirla justo cuando las chicas entraban. Para tranquilizarla, Hitomi la invitó a su habitación, donde bajo la condición de desvestirse todas, pasaron la tarde conversando. Mei Mei, al sentirse fuera de lugar, se aferró a Ranka, su hermana sin trama. Días después, una chica llamada Anatanei llegó a la escuela con el objetivo de observar el ambiente antes de inscribirse. El director permitió su integración, ya que
que se acercaba el festival cultural. Mientras recorría el campus, se cruzó con Jin, que huía de lobos y perros que perseguían a Ranka. Anatanei intervino con una lanza y luego se presentó en el club de cocina. Mei Mei, emocionada al ver a otra humana, la recibió con entusiasmo. Poco después, Jin llevó a Ranka a su habitación para protegerla, pero un malentendido provocó una discusión. Al decirle que la odiaba, Ranka rompió en llanto. Jin, confundido, salió de la habitación, dejando instrucciones de que no se moviera. En el club, Jin fue presentado a Anatanei. Al mencionar a Ranka, su silencio provocó bromas de las chicas, pero él negó cualquier suceso. Mientras limpiaba, no dejaba de pensar en Ranka llorando. Anatanei lo observó intensamente, lo que él interpretó como interés amoroso. Cuando intentó hablar con ella, Jin la rechazó sin dejarla explicarse, asegurando que Hitomi era la única que le interesaba. Anatanei quedó desconcertada, sintiéndose rechazada sin motivo. Más tarde, Hitomi la invitó a pasar un rato juntas. En las aguas termales, Anatanei fingió cordialidad mientras maquinaba en secreto, pero la amabilidad de Hitomi la hizo dudar. Luego, al cenar en su habitación, Hitomi expresó su deseo de tener más amigas. Ranka, que había salido en busca de comida, se encontró con Anatanei. Mientras compartían carne, Ranka confesó lo ocurrido con Jin. Anatanei le recomendó alejarse de los humanos, pero Ranka defendió a Jin. Al día siguiente, Ranka se le enfrentó a Jin, quien le confesó que había mentido. Feliz, lo abrazó justo cuando escuchó a Hitomi mencionar a Anatanei. Ranka fue a agradecerle por haberle dado el valor de hablar con Jin. Después, Anatanei se despidió, prometiendo regresar para el festival. De camino, se reveló su identidad. Era miembro de un grupo de animales extintos con la misión de eliminar a los humanos, y su forma humana era una herramienta de infiltración. Mientras tanto, el club de cocina preparaba su restaurante. Jin trabajaba con entusiasmo para poder disfrutar el evento con Hitomi. Anatanei aceptó ayudar, aunque aún guardaba rencor. La llegada de Yena interrumpió sus pensamientos, y al ver la cercanía entre ella y Hitomi, sintió celos. Para armonizar, Hitomi vistió a ambas como camareros. El restaurante fue un éxito, y tras vender todo, comenzaron a preparar lo del día siguiente. Cuando Hitomi fue por verduras, Anatanei y Yena se ofrecieron a acompañarla. En el camino, discutieron sobre su cercanía con Hitomi. Ranka las obligó a reconciliarse, pero Hina sospechó de Anatanei tras ese gesto. Afuera, el grupo de Anatanei llegó para ejecutar su plan. Dentro de la escuela, Hitomi le regaló una pinza de cabello a Anatanei, quien, culpable, la noqueó y la arrastró lejos. Yena la interceptó y pidió unirse. Anatanei, en lugar de responder, desenvainó su lanza. Yena no retrocedió, lista para enfrentarla. Mientras tanto, Jin, preocupado por la tardanza, salió en su búsqueda. En el camino, se cruzó con un león de berbería, aliado de Anatanei, que intentó atacarlo. King apareció justo a tiempo y lo salvó, recibiendo un golpe directo en la cara. Shiho y Jin corrieron a ver qué ocurría, mientras un león de berbería provocaba a King. Shiho lo defendió, pero recibió un golpe que desató la furia de King. Liberó su fuerza real y atacó con poder inesperado. A pesar de la sorpresa, el león resistió. Le preguntó por qué ocultaba su fuerza, y King respondió que lo hacía por amor, lo que el león prometió arrancar a golpes. Al hablar de la extinción de su especie, Jin lo interrumpió con la verdad. No era el último. Impactado por la revelación, confesó sus planes para eliminar a Jin y a Hitomi. Mientras tanto, Yena luchaba contra Anetani, que justificaba sus acciones con rencor hacia los humanos. Intentó apuñalar a Yena, pero esta atrapó la lanza con los dientes y la rompió. Ranka apareció y cuestionó la pelea. Yena explicó la traición. Ranka no lo creyó y apeló al dolor interno de Anetani. En ese momento, una voz poderosa retumbó en sus cabezas y el suelo se abrió, revelando a Man, una pequeña mamut con pelo largo que ordenó atacar. Jin llegó con Shiho y King. Preguntó por Hitomi y al ver a Anetani, comprendió que era una neandertal. Man se mostró furiosa. King intentó detenerla, pero ella lo levantó con facilidad. Golpeó también a Yena y apuntó a Jin. Ranka se interpuso, decidida a enfrentarla. Jin propuso un combate en el ring. Man se negó hasta que Jin usó canicas para frenarla. Sabiendo que los elefantes odian lastimarse las patas, ante la insistencia de Anetani, Man aceptó. Los estudiantes se reunieron. Jin aconsejó a Ranka usar su velocidad. Ferril quiso reemplazarla, pero Ranka decidió luchar. Comenzó moviéndose con agilidad, pero Man usó su fuerza para dañar el suelo y arrinconarla. Al rebotar en las cuerdas, se golpeó la cabeza y perdió el primer asalto. En su esquina, Jin la reanimó y señaló el cansancio de Man. En la segunda ronda, las chicas anunciaron el combate, y Jin se turbó al ver a Hitomi en traje de baño. Anetani preguntó a Hitomi si temía por Ranka. Ella admitió que sí, pero deseaba confiar en ella. Aún sabiendo su engaño, en el ring, Man provocó a Ranka, quien la enfrentó con rabia, pero fue derribada de un solo golpe. Aunque Jin quiso detener la pelea, Ranka se negó. La campana sonó y Man insistió en terminar lo comenzado. Ranka pidió confianza y Jin aceptó. Con una simple palmada en la cabeza, la animó. En el asalto final, Ranka atacó. Man contraatacó, dejándola en el suelo. Desde el público, Miyubi le gritó que se levantara. Todos se unieron a los gritos. Ranka respondió esquivando cada golpe. Anetani, preocupada, pidió a Man detenerse, y al no hacerlo, renunció a su grupo. La conmoción hizo que Ranka
Ranka la golpeara débilmente y Man cayera. Ranka fue declarada ganadora. Los amigos celebraron y Hitomi se acercó a Man, sorprendida por su tranquilidad. Anetani explicó que habían malinterpretado a los humanos. Ranka, firme, la expulsó de la manada, pero Jin sugirió que hiciera las paces con Man. Anetani lo hizo y ambas se reconciliaron. Al final, todos compartieron una comida en el club de cocina. Al despedirse, ambos clubes prometieron seguir siendo amigos.